algo muy maravilloso. El título de la palabra de hoy se llama No es energía, es fe. ¿Lo pusieron ya? No es energía, es fe. Ya sabe, porque hoy día se está hablando mucho de energías positivas, energías negativas, energías para allá, energías para acá, hermano. Pues la verdad, hermano, que este tema no es por energía, sino es por fe, dice la palabra. Así que es importante que aprendamos de esto. Que el Señor nos bendiga. Puede tomar asiento, hermano. Agradecemos al Señor el estar aquí, el poder compartir con todos nuestros hermanitos. Quiero que vayamos inmediatamente a la palabra del Señor. El tema de hoy no es energía, se llama el tema de hoy. Es fe. Amén. Repitámoslo. No es energía. ¿Qué es lo que es? No es energía. ¿Qué es lo que es? Fe. Amén. Es creer. Pero muchos decimos, no, si yo creo. Vamos a ver ese tema, hermano. ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Qué pasa con su fe? ¿Qué pasa en nuestros corazones, en nuestras vidas? Usted tiene que tomar las decisiones, lo hemos dicho siempre, eso dice la Biblia. Entonces, aquí no es algo que yo me aprenda. La fe no es algo literal, no es algo que se aprenda. La fe se lleva. Vamos a ver cómo y de qué manera. ¿Cuáles son los temas que lleva la fe en nuestra vida para vivirla? Así que atento a esta palabra. Vamos allí al libro de Mateos, en el capítulo 9, hermano. Libro de Mateos en el capítulo 9. Ojalá que nuestros amigos de televisión, así rapidito, despiertitos, enérgicos allí, y que nada estorbe a la persona que está trabajando junto conmigo. Vamos a Mateos capítulo 9. Mateos capítulo 9, versículo 27. Versículo 27. En la medida que usted haya encontrado la palabra del Señor, póngase en pie para que leamos la preciosa y maravillosa palabra de Dios. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateos capítulo 9, versículo 27. Vamos a leer hasta el 29. Y dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos nuevamente, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Repita conmigo: sí, Señor. ¿Cuántos creen? Repitan conmigo: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, cuando ellos repitieron: sí, Señor, tú les dijiste: conforme. Esa palabra mágica, Señor, que hay allí en tu sagrada escritura. Conforme a vuestra fe será hecho. Había que mirar qué había en el corazón de ellos, Señor. Pedimos que esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, nuestras mentes, Dios mío, haya una conformidad, una imagen, Señor, delante de tu gloriosa presencia, de fuerza, de éxito, Señor, para que todo lo que haya en nuestros corazones, conforme también hacia los deseos suyos, Señor, sean hechos para su gloria. Y podamos avanzar en esta vida, Señor, no por energías negativas o positivas, sino por la fe en Jesucristo, Señor. Pedimos su gloriosa bendición para nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Denle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les siga bendiciendo. Puede tomar asiento. ¿Cómo se llama el tema de hoy entonces? No es por energía, es por fe. Amén. No se olvide nunca de eso, para que nadie lo vaya a convencer por ahí, que hoy día anda gente muy convincente en estas cosas, en estas áreas, que el Señor me mostraba que, oiga, en la televisión, en tanto movimiento, que la energía positiva, hay cristianos que están cayendo en esto, hermano, en estas cosas raras que está trayendo Satanás, que aparentemente
Aparentemente parece que hubiese algo bueno. No se olvide que Satanás se vestirá de ángel de luz y la ramera, ¿quién nos va a entregar? Hechicería. Nos va a aprender de ella. Y Dios nos dice, salgan del medio de ella, pueblo mío. ¿Dónde estábamos metidos entonces? Entre medio de ella. ¿Se fija? Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor. Vamos a ver inmediatamente, hermano, esta historia un poquitito y la vamos a ver de muchos puntos de vista. ¿Qué es lo que hizo Jesús aquí? ¿Qué pasó con esta gente? Trate de imaginarse este pedacito de historia usted. Trate de imaginarse este pedacito de historia para que más o menos veamos, hermano, la real vida de lo que pasó allí. No solamente como alguien nos predique o yo le predico hoy día y usted entiende algo escrito solamente. No, vaya a ese mundo, vaya a esa vivencia que lo que sucedió allí y usted, hermano, trate de darse cuenta de lo que estaba pasando con esta persona en relación a Jesús, la contestación de Jesús. En el versículo 27, hermano, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos y diciendo, le siguieron 2 ciegos dando voz y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, yo creo que entienda esto, Jesús había estado haciendo movimientos, hermano, había estado pasando por allí, bendiciendo a la gente, habían pasado muchas cosas. Jesús ya se iba a su lugar de descanso, se iba ya en donde él estaba posando, y dice que llegando allí, ¿quiénes aparecieron? Los que le habían gritado entre medio de aquella multitud. Jesús, hijo de David. Lo primero que entendían los ciegos, eran personas ciegas, que no veían nada, pero sí entendían algo, que era la raíz de David. ¿Y qué es lo que era la raíz de David? La promesa para ellos. ¿Sería la promesa para nosotros también? Amén. Es la promesa, porque no se olvide que el pueblo de Dios no son 2. Dice Colosenses que somos uno solo. Amén. Ya. 27, seguimos entonces. Entonces ellos dando voces, le decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Habían creído sinceramente y de verdad, ¿en quién? En Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y dice así, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Y ellos dijeron, sí, Señor. Llegaron allí al lugar donde estaba Jesús. Y le siguieron a Jesús, hermano. No lo dejaron tranquilo, acomodé lugar. ¿Por qué? Porque ellos tenían una convicción quién era Jesús. Lo primero, tenemos convicción. No solamente tenemos un sentimentalismo, que es lo que está sucediendo. Voy a hablar de eso esta mañana también. Para muchas iglesias y para nuestros hermanos que van a este tipo de iglesias de palabra muy positiva y muy sentimentalista y emocionalista, hermano, pero muy poco proyectoras en lo real del Evangelio, en lo que es la realidad del Evangelio. Yo creo que por eso vamos a pasar aquí 4 puntos de vista que tengo aquí del tema de fe, hermano, que es importante verlo. Dice el 29, entonces les tocó los ojos y les dijo, escúcheme bien, conforme, esa palabra conforme en latín se dice conforme, que significa semejante. Semejante, o sea, yo tengo algo ahí que aparentemente se ve natural, pero no es natural. ¿Lo están enfocando lo que estoy mirando o no? ¿Alguien está enfocando lo que estoy mirando, esa palmera que tengo ahí? Quiero que la enfoquen, por favor. Ahí los hermanitos de Saboreando TV están viendo una palmera. Yo les voy a decir algo, es muy linda, pero escúcheme, es semejante a una palmera natural, porque no es natural. Pero ¿cómo es? Semejante, ¿se fija? Entonces quiero que entienda algo de la relación entre Dios y nosotros. Cuando nosotros decimos que algo se asemeja, Dios dice que Él va a hacer las cosas conforme a como usted las ve, a la semejanza de lo que usted, de lo que hay dentro de su vida.
conforme a tu fe. O sea, Jesús no les dijo, yo los voy a sanar. ¿Cómo les contesta él? Conforme a tu fe, le dice. ¡Wow! ¿No servirá el lloriqueo entonces para estar delante del Señor pidiéndole que nos sane y puro lloriquear y no creer en nada? Vamos a un punto de vista inmediatamente a través de la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No servirá el sentimentalismo entonces? El que tratemos de convencer a Dios, hermano, a través de nuestra lastimería. Y nos lastimemos nosotros y lloremos y nos angustiemos y le digamos, Señor, es que me falta esto, Señor, es que me falta lo otro, Señor, es que no puedo hacer esto. ¿Ah? Quiero que pongan atención aquí. Me falta una y otra cosa a lo mejor. Pero conforme a lo que yo tenga en mi corazón, Dios va a funcionar. Porque esto no es de un sentimiento. Mire, Jesús cuando los ve, es como tosco, o cedo, parco con ellos. Yo quiero que usted vaya a esa historia y viva la historia de ellos. Sea parte de uno de estos ciegos que va a ser sanado. ¿Cuántos dicen amén? Ellos están en una multitud. Usted sabe que los ciegos, hermano, no ven. Y si no ven, no tienen gran probabilidad de meterse entre la multitud, tocar el manto, presentarse delante del Señor, saber bien dónde está ubicado y decirle, Señor, necesito que me mires. Yo estoy aquí, Señor, porque quiero que me sane y todo eso. Ellos no tenían esa gran posibilidad. Porque había mucha multitud de gente en donde él en ese momento estaba. De hecho, por eso se va a la casa. Todos los que lo vieron a Jesús, ninguno se fue tras de Jesús. Pero estos ciegos que no veían ninguna, tenían más fe que todos los otros. Y dijeron, nosotros vamos a seguir. Nosotros vamos a seguir a este hombre. A lo mejor tomaron una varillita, se me imagina, yo no sé, porque usted sabe cuando anda en las calles choca con cualquier cosa, por hermano. Si es ciego, sí o no. A lo mejor Jesús se les adelantó. Y ellos a lo mejor no sabían bien dónde se iba a quedar. Pero ellos se esforzaron en su ceguera. Por eso le digo, ¿qué tenemos en nuestra mente? Porque la palabra conforme es semejante en lo que Dios va a hacer, va a asemejar lo que tú tienes en tu vida con lo que tú quieras que pase con Dios. Si tú dentro de tu corazón, dentro de tu vida, no tienes algo original, natural, verdadero, sincero con Dios, nada va a hacer Dios en tu vida. Aunque nos las lloremos todas y nos dediquemos a puro darle lástima, nos vamos a morir angustiados como el Judas. ¿Cómo se murió el Judas? Dice que se arrepintió el Judas. Pero no se salvó, o sea, no todos los arrepentidos se salvan. Por eso vamos a ver el tema de fe. Porque dice que Judas, arrepentido de lo que había hecho, fue y devolvió las monedas. ¿Qué es lo que era eso? Una actitud. Se arrepintió. Y Jesús después declara que solamente el hijo de perdición se había perdido, el que lo había traicionado. ¿Por qué? Porque no puso algo original en su corazón. ¿De qué le sirvió el echar las monedas? ¿De qué te sirve a veces tener una mera actitud si realmente dentro de tu corazón no tienes lo que realmente Dios quiere de tu vida? Alguien me dice, lo amo, pastor, y después afuera está denotándole una debilidad mía a un hermano para que no me quiera tanto como me dice esa persona que me quiere tanto. Eso hizo el Judas, por hermano. Tuvo una actitud. Pero dentro de su corazón no estaba la actitud que él tenía. No había algo original, natural, de verdad. Era algo hecho, hermano, de plástico, de no sé qué, pero no era natural. Entonces Dios le dice, semejante a lo que hay dentro del corazón de ustedes se ha hecho. ¿Y qué había dentro del corazón de esa gente? Oiga, Jesús, hijo de David, sabían quién era. Primero tenían la convicción
Yo sé en quién he creído, dijo Pablo, ¿cierto? Yo sé en quién he creído, dijo el apóstol. Ellos tenían la convicción. Segundo, eran ciegos. Tenían un problema más o menos complicado, grave. Pero sabían detrás de quién andaban. Y lo siguieron. Y le dijeron, Señor, Señor. Y Jesús le dijo, y ustedes, le dijo, lo hacen signo de pregunta. Traten de imaginarse la contestación de Jesús. Traten de ver cómo funciona Dios con nuestras vidas para que nadie ande lloriqueando por cualquier cosa, hermano, porque nos duele una oreja, ya nos vamos a afligirnos y todo eso. No. Aflijámonos porque se está perdiendo un alma. Aflijámonos porque hay un pecador que todavía no hemos podido alcanzar. Esa es la recomendación que da Pablo. Dice que ojalá intercedamos con gemidos indecibles. ¿Pero por quién? Por otros. Estamos más acostumbrados a llorar por nosotros que llorar por otros. No veo a nadie con una cara de contento, hermano. Ahí sí. Seguimos escuchando entonces. Amén. Miren la contestación de Jesús. Y llegado a casa, estoy en el 28, y llegado a casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, después que lo siguieron, se esforzaron estos ciegos. Estos ciegos estuvieron entre medio de la multitud que no pudieron alcanzar a Jesús, porque eran ciegos, les costaba, les era difícil. A lo mejor, como les digo, andaban con un palito, tratando de topar los alrededores de ellos para no chocar, no tropezarse con algo. No les era fácil a ellos poder compartir en la multitud y haberse acercado a Jesús. Pero ¿cuál era su dirección que había en su corazón? A como dé lugar. Tenemos que estar con el Hijo de Dios, con la raíz de David. Conocían la profecía, sabían quién era, tenían convicción. Más que emoción, tenían convicción de lo que tenían que hacer. Y dice que llegan allí a la casa de Jesús, o donde estaba Jesús, y Jesús les contesta. Y les dice, ¿creen que puedo hacer esto? El signo de pregunta. O sea, tú te esforzaste, te sacrificaste. Jesús no te vio cuando ella ya apenas tropezones con las piedras, que a lo mejor te tropezaste con una cuestión y te caíste al suelo, te levantaste, te fuiste lleno de polvo y seguías avanzando y seguías avanzando hasta que llegaste donde Jesús. Y vais con toda la fe para que Jesús te sane. Y la contestación que te dice Jesús, ¿y tú crees que yo puedo hacer esto por ti? ¿Y tú crees que yo puedo hacer esto por ti? En cambio nosotros, hermanos, tenemos una mala política. A veces oramos para salir a hacer una diligencia o algo, siempre lo he dicho, y decimos, está listo y vamos. Y allá no nos va como nosotros queríamos que nos fuera. Pucha, decimos. Pero cuando oramos creímos que todo va a salir bien. ¿Sabes por qué? Porque no estamos acostumbrados a la relación. Estamos acostumbrados a una religión, a un sistema, a una fórmula. Fórmulas que Dios no ha establecido. Y por eso a veces la gente, cuando se les predica el evangelio de verdad, no les gusta. Parece que le apagaran la vela. No, si lo que Dios quiere es una verdadera relación. ¿Crees que puedo hacer algo por ti esta mañana? ¿Lo crees de corazón? Por lo menos los ciegos dijeron, sí, Señor. Dijeron. ¿Ah? Estaban con una convicción clara. Y Jesús miró dentro del corazón de ellos. Y ya no vio algo ficticio. Vio algo verdadero. Algo de verdad en su vida. Una convicción de verdad. No vio algo que a lo mejor podría ser dibujado. No, de verdad. Esta mujer me ama de verdad. Este hombre me ama de verdad. Es de verdad que estos hombres hace rato que me vienen siguiendo. Vamos a leer en Marcos 5, 25. Si me ayudan ahí en su Biblia. Fíjese esta historia. Fíjese esta historia. Para que ya no sigamos mal lastimándonos nosotros, ni creyendo que vamos a lastimar a Dios. Marcos 5, 25.
Dice, Marcos 5:25. Le leo la historia. Vamos a ir rápidamente, vamos a leer del 25 al 34, rápidamente. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿qué decía? Seré salva, dice el versículo 28. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud le dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprecia y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, 34, hija, tu fe ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Todo lo que pasó con esta mujer, escúcheme bien, todo lo que sucedió con esta mujer. Esta mujer había tenido un problema durante 12 años. Esta mujer toma una decisión. Esta mujer tenía un flujo de sangre. Si lo hubiesen visto los judíos, el flujo de sangre, hermano, la habían sacado de en medio de ellos, la habían tapado a piedra. Porque así era la ley. Así estaba estipulado para ella. Ella arriesgó a que la mataran a piedra, hermano. Que la sacrificaran a piedra con tal de tocar el manto del Señor. Porque tenía una convicción clara quién era Jesús. Si tan solo tocara su manto, ¿qué pasaba con los ciegos? Una convicción clara, hijo de David. La convicción en quién he creído. A veces, hermano, decimos que creemos en Jesucristo y cuando estamos en la casa, el primer problema, ya ponemos en las manos del mundo las cosas, ponemos en las manos del abogado las cosas, ponemos en las manos del vecino las cosas, ponemos en las manos de la sociedad las cosas. ¿Y qué pasa con aquel que hemos decidido creer? ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con la convicción que tenemos? Y lloramos a ver si nos resulta. Señor, perdona mi pecado. Si ya te perdoné ya, po. Si el tema ahora se trata de que vivamos juntos. Si en la medida que tú te vayas adhiriendo a mí y te vayas relacionando conmigo, yo voy a ir cambiando tu vida. Conforme a tu fe. Y Jesús le dice lo mismo a esta mujer. Fíjese usted en el 34. Y le dijo, hija, ¿qué? ¿Qué es lo que la hizo salva a ella? Su fe. Tu fe te ha hecho salva. Camina en paz y queda sana de tu azote. La fe fue la que trastornó a Jesús. Su forma en cómo proyectó su fe. ¿Cómo estás proyectando tu fe? ¿Cuánto estamos diciendo que creemos en Dios? Vamos a ir rápidamente a las citas que tengo. Tenemos ahí mismo en Mateo en el capítulo 9, versículo 1 al 8. Leemos rápidamente. Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Versículo 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús, escúcheme bien lo que le voy a decir. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados, ¿qué dice? Te son perdonados. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal de vuestros corazones? Porque es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dice al paralítico, toma tu cama, vete a tu casa. Aleluya. Entonces aquel hombre se levantó y se fue a la casa. Y la gente al verlo, ¿qué pasó? Se maravilló y glorificó a Dios,
que había dado tal potestad a los hombres. Fíjese aquí lo que pasa con la fe en los primeros versículos. Entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, viene a la ciudad y sucede que le traen este paralítico tendido en una cama. ¿Y de quién estaba mirando la fe Jesús? ¿Del paralítico? ¿De quién? De los que le andaban acompañando, de sus amigos que le amaban, personas que le querían. ¿Se da cuenta lo que puede hacer la fe de nosotros en favor de otras personas? ¿Se está dando cuenta usted de eso? Lo que puede hacer la fe, pero si ni siquiera produzco fe, y mire la palabra que estoy usando, producir fe. La fe no es algo mágico. La fe es algo que tiene que verse, tiene que producirse. Y eso lo vamos a seguirlo viendo rápidamente, por eso quiero andar más rápido. Primero entonces, vemos que la fe tiene que tener un objetivo claro, saber en quién he creído. Los ciegos y la mujer sabían, dijeron, Jesús, hijo de David, dijeron los ciegos. La mujer le dice, tan solo sé si tocar el borde de su manto. Reconoció que era Jesús el Hijo de Dios, dice la Biblia. Entonces, tan solo si tocar el borde de su manto. Tenía ella clara en quién estaba creyendo. Segundo, el objetivo de las personas que estaban creyendo en Jesús tenía un mover. No es que yo creo y me quedo sentado y no hago nada. La mujer tuvo que arriesgar su vida. Arriesgó su vida. Los ciegos, hermanos, se fueron llenos de dificultades hasta lograr encontrarse con Jesús. A donde todo el mundo había dejado a Jesús, los ciegos estaban allí. Cuando nadie estaba con Jesús, los ciegos estaban allí. O sea, esa perseverancia, esa fuerza de actitud. Esto no es de creer en Dios en una forma mágica como en aquellas dos hermanitas que les cuento siempre, la Esther y la no sé cuánto, la María le vamos a poner, ¿cierto? Y le dice la Esther a la María cuando la pasa a buscar los fines de semana, porque la pasa a buscar los puros días domingos nomás, para ellas con el día domingo les basta. Y le dice Esther a María, oye María, vamos al culto porque en realidad nos hace muy bien llegar al culto. Y la Esther le dice, sí, porque en realidad duró bastante bien mi corazón, me saca la carga el Señor, me bendice. Oiga, y hablan puras cosas hermosas de cómo el culto les bendice el día domingo y todos los domingos el mismo tema y se sientan en las mismas sillas y conversan las mismas cosas y se sienten muy bien y aguantan muy bien toda la semana. Yo le digo a la Esther y a la María que fueron mujeres aprovechadoras y sinvergüenzas en el Evangelio, porque se aprovecharon del Evangelio de Jesús. Por eso que el reino no tiene muros, pero tiene una puerta estrecha. Por eso dice allí en los evangelios, dice que hay gente que entra por cualquier lado al reino. Y esos son ladrones y salteadores, dice la Biblia. Pero los que entran por la puerta son los hijos de Dios. Los que escogen esta dificultad de aprovecharse del reino, pero a través de fe. De moverse a través de fe. Y la fe no es una cosa de creer. Creo que ya casi todos se conocen la palabra de Santiago. ¿Ah? Y la vamos a leer de ahí. Estamos leyendo entonces Mateos, capítulo 9, versículo 1 al 8. Estamos en el 8 y dice, y la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios que había dado tal potestad, capacidad, poder a los hombres. Esto es, hermano, muchas veces que tu fe no solamente te va a servir a ti, le va a servir a otros. Y si tú lo crees de todo corazón y le haces fuerza y Dios logra mirar dentro de tu corazón, por favor, alguien que me enfoque aquí, que andemos rapidito y despertito con él. Estoy apuntando aquí una palmera que nosotros tenemos que es muy hermosa, hermano. Está hecha, pero a tal punto tan hermosísima que pareciese que fuese natural. Pero no es natural. No es natural. Y pareciera que fuera natural. Si yo logro poner esta palmera dentro de mi corazón, de mi forma de pensar, que es natural, Dios va a ver algo de verdad. Dios va a ver algo de verdad, natural. Si eso yo se lo llevo a Dios en favor de otros, yo voy a bendecir con mi naturalidad de fe a otros. Pero si ando trayendo algo ficticio, digo creer y salgo de la puerta para afuera y ya estoy hablando cualquier cabeza de pescado y ya ni me acuerdo del mensaje. Más encima, no realmente temo a Dios, porque dice la Biblia habla de que en toda la
funciones que hace Dios en relación a la fe, le dice el Señor, por el temor de ellos. O sea, esto no es de tener fe y que yo hable lo que quiera hablar. También esto tiene que ir acompañado del temor que yo tengo, porque creo de verdad en el Hijo de David, como los ciegos. Si en el Hijo de Dios, como la mujer. Si estoy creyendo en Él, no puedo llegar y darle rienda suelta a mi lengua, por hermano. ¿Me está entendiendo? Nadie me diga que tiene fe en Dios y que Dios va a hacer algo si tu corazón no lo hay protegido, no hay protegido tu cabeza. Y metimos a juicio a medio mundo y hablamos cosas y afuera en el mundo, hermano, compartimos con gente, nos sentamos en sillas de escarnecedores, nos burlamos las cosas del Señor a veces. Ayúdenos el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen habla nomás, Señor? Vamos a otra cita bíblica, hermano, Mateo capítulo 17, del versículo 14 al 20. Yo creo que lo vean en su Biblia. Hemos visto en este pasaje entonces que cuando tenemos fe, podemos con nuestra fe de verdad ayudar a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Por la fe de ellos, dicen, no del paralítico. El paralítico capaz que les iba reclamando. No me muevan tanto, déjenme tranquilo, déjenme aquí nomás. Déjenme estar así nomás, yo estoy bien. No, si tenéis algún amigo que está paralítico, intercede por él. Y dale fuerza en el Señor y Dios va a hacer lo que nadie puede hacer por él, aunque él no haya creído. Tú creíste de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Vamos allí a Mateo capítulo, dijimos, 17, hermano. En Mateo capítulo 17 vamos a poder ver un problema. El estar casi creyendo puede ser un problema gravísimo para nosotros. En Mateo capítulo 17, en el versículo 14, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego. Yo creo que usted se mete en esta historia, amén. Porque muchas veces cae en el fuego, donde es lunático, y muchas veces cae en el agua. Y lo he traído a tus discípulos. ¿Cuántos discípulos vemos aquí? Amén, gloria a Dios. Y lo he traído a tus discípulos, pero ¿qué pasó con esos discípulos? No le pudieron sanar. No pudieron hacer nada. Quedaron mal estos discípulos delante del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirando a sus discípulos, dijo, oh generación, ¿qué? Incrédula y perversa. Eran sus discípulos, ¿ah? Eran sus discípulos, eran los de él. La incredulidad, hermano, es lo contrario de fe. Es no creer. Fe es creer, incredulidad es no creer. ¡Wow! ¿De qué los estaba acusando? Más encima perverso. ¿Qué significa? Torcido. Que no estaban rectos, correctos, derechos en lo que él les había dicho. Y acuérdense que después muchos se torcieron y Pedro le habla a su gente y le dice, cuidado con algunos que andan torciendo las escrituras de nuestro hermano Pablo. ¿Se acuerda? O sea, la perversidad ha seguido siempre en la iglesia. Siempre se ha tenido tendencia porque al diablo no le conviene que haya. Algunos se declaran de la sana doctrina. Y más que doctrina, hermano, en la iglesia predican dogmas, sistemas, en vez de doctrina. Y a eso les llaman doctrina. Les llaman doctrina, hermano, a cómo tenéis que andar vestido. Le llaman doctrina a cómo tenéis que si te pintáis o no te pintáis, si la oreja, el pelo, si esto, si te sentáis, si te hincáis, si... Dogmas. Jesús dentro del pueblo pecador que escogió para su reino en la misma Sagrada Escritura, allí había de todo. Rameras, tenemos a María Magdalena, borrachos, ricos, pobres. Y Dios comenzó a formar su reino con esa gente. Y como Dios nos enseñó de su gracia, por eso le dice a estos discípulos, generación le dice, generación incrédula y perversa. Lo habían mirado a él como él era.
Si Él logró ayudar gente que ellos le vieron y que los ayudó a ellos mismos, ¿cómo ellos se ponen a hacer cosas y a ponerse en un plan que Dios no se los había diseñado? Por eso los acusa de eso. Por eso es importante que lo que aprendamos lo pongamos por obra. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice. Los reta el Señor y le dice Jesús a los de Él, a sus discípulos: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Yo me tengo que ir al cielo, porque con ustedes puedo llegar a los que puedo llegar aquí nomás, pero yo tengo que llegar al mundo entero. Y la forma de llegar al mundo entero, tal como dice el libro de Juan, es a través de ¿quién? De su Espíritu Santo. No había otra manera. Con personas Él podía llegar hasta donde las personas podían ser oídas, menos en ese tiempo que no habían las tecnologías de ahora. Hoy día a través del internet, parlantes y micrófonos y cosas podemos alcanzar más gente. Pero antes la gente, hermano, hasta donde le llegaba su grito nomás. Y hasta ahí podían... Entonces Jesús le era necesario, dice allí Juan, es necesario que yo me vaya. No hallaba la hora de irse y de dejar gente, pero bien para aquí. Para que siguieran con su doctrina y para que siguieran con su forma de vida. Gente confiable para Él. Gente fiable para Él. Y que no se convirtieran, hermanos, en personas incrédulas y perversas. Que no torcieran las Escrituras. Que no torcieran la forma de vida que Él había dejado. Yo ya les dije cómo funciona esto. Entonces, ¿qué está pasando? Que la cosa no está funcionando, dice el Señor. ¿Qué está pasando? Que las cosas no están funcionando. Escúcheme bien. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que, mire, oiga, la media relación con los de Él? Y algunos creen que vamos a convencer a Dios porque entre más lágrimas tenemos, más convencimos a Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. El emocionalismo, hermano, es maravilloso. Dios nos ha dado esa bendición. No nos quite nadie en eso. Pero ocupémoslo bien, amén. Ocupémoslo bien. No creamos que a través de emocionalismo vamos a convencer a Dios para que haga algo por nosotros. No, Dios se goza de que tú le creas. Que tú le digas, Señor, te creo. Y eso es todo. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer algo por ustedes? Le dijo a los ciegos. Mire la contestación. Después que habían luchado los pobres ciegos. Capaz que alguno por ahí se había dado un porrazo y todo porque veían poco. En ese tiempo los caminos eran malos. Y usted vaya de historia, por hermano. No existen los VIP de ahora, que ahora andan ciegos con los bastones, hasta con VIP, hermano, que se facilita mucho más el tema y todo. Pero antiguamente, hermano, con una varillita nomás. ¡Pum! Y así todos ellos llegaron a la casa donde estaba Jesús, donde ya la gente le había dejado tranquilo. Pero ellos llegaron allá, se esforzaron. Y va el Señor y les sale con una cuestión resauría. ¿Y ustedes creen que yo puedo hacer algo por ustedes? Sí, Señor, le dijeron ellos. No le dijeron sí, Señor. Sí, Señor. Con todo lo que habían caminado y lo que habían sufrido. Habían estado entre medio de esa multitud junto con toda aquella gente que había estado Dios haciendo cosas y movimientos. Y los que veían, los que tenían vista, habían visto la gloria de Dios y ellos no habían visto ni una. Creían por lo que escuchaban los gritos nomás. Pero esos fueron la gente de fe. Eso es ser de fe. De fe es levantarse. De fe, hermano, es ponerse en pie y caminar. Mire, si aquí vamos a ver el tema de fe. Vamos a ir más rapidito. Estamos en el 17, ¿cuánto dijimos? 17. Respondiendo Jesús le dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de estar? He de estar con vosotros. ¿Hasta cuándo los tengo que seguir soportando? Tráiganme esa gente que necesita de mí. ¿Se fija? Habían estado con Jesús. Habían vivido con Jesús. ¿Y usted cree que Jesús estaba contento con lo que ellos habían hecho? No estaba contento, estaba mal Jesús. Jesús se chorea, hermano, dice, no contenderé con el hombre para siempre. Porque verdaderamente el hombre es carne.
Entonces, y cuando la lucha que llevamos nosotros en la carne con el espíritu, hermano, y para ser espiritual, mire el sistema de Dios. ¿Usted quiere ser espiritual? Yo también. ¿Y qué dice la Biblia para ser espiritual? ¿Hay que vivir orando y ayunando? No, dice que debo sembrar para el espíritu. ¿Sabe lo que es sembrar? Es hacer algo. Yo siembro un fruto aquí, lo tapo con tierra y después ese fruto al tiempo me sale una matita de algo. ¿Y como de esa matita que sale? Pero primero siembro, siembro otra cosa, sale otra. O sea, hermano, tienen que haber hechos. Hechos. La fe no es un tema mágico. Y lo vamos a ver aquí en la Biblia. A ver, vamos, teníamos 17 hasta el 20. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Quiere que les conteste eso? En el 20. Jesús les dijo, ¿por qué? Diga, eso nomás diga, nada más. ¿Por qué? Por vuestra poca fe. O sea, tenían fe. Tenían. No les dijo porque ustedes no tenían fe, no les dijo eso. ¿Pero qué les dijo? Que tenían poca. O sea, hermanitos lindos, la palabra del Señor nos enseña en otra parte, dice que Dios va a hacer con nosotros en la medida de fe que tenga cada uno de nosotros. No quiere hacer nadie igual al otro. Y no nos desvaloricemos unos con otros, ayudémonos en este tema de la fe, porque este tema de la fe es una siembra. Y lo vamos a ver. Por eso es que esto no es de energías, que la energía positiva, que la energía negativa, que el diablo anda aprendiendo Biblia en las casas, que se andan moviendo las cuestiones. Fui a una casa el otro día que se le andaban moviendo los muebles, una familia, se le andaban moviendo los floreros. Le dije, miren, entré a esta casa en el nombre del Señor y ahora no se va a mover nada aquí. El problema es que si ustedes se quedan con el que yo vengo, si él se queda aquí, esto se acabó. Pero si ustedes creen que esto es de religión y les voy a poner la manito en la cabeza y me voy a ir, el diablo se les va a enojar más todavía. ¿Deciden acercarse a Dios o no deciden? Si esto es una forma de vida, basta de religión. Y los pobres hermanos andan dejando bendiciones en la cabeza de la gente y la gente no cambia. Y después los demonios siguen igual haciendo los pedazos y le echan la culpa a los hermanos. Y como los hermanos eran evangélicos, le echan la culpa a los evangélicos. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice aquí la Biblia que Jesús los reta después más encima solo, después que los trató mal y le dijo, ¿por qué les pasó eso? Le preguntan los discípulos, porque ustedes tienen poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diría a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible, nada. Pero tengo que ya empezar a creer de verdad, tomar decisiones de verdad. Fíjese que a veces hacemos oraciones de convicción aquí, no de emociones. Y cuando hacemos oraciones de convicción, me doy cuenta que la oración es mucho menor, más baja, y pocos quieren levantar su mano, algunos le hacen como los conejos, así nomás. ¿Ah? ¿Me están enfocando? Así. Y más los que encogen los hombros, más que van para abajo, que van para arriba, así. Pero cuando es de emoción, ¡oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya, Señor, te creo! Creo que viene mi auto, creo que viene mi casa, creo que viene mi plasma de 100 pulgadas, aleluya. ¿Ah? Espíritu consumista, ¡fuera! Vamos a otra inyección, rapidito. Vimos entonces que aquí, hermano, no es solamente tener fe, sino también Dios quiere la fe suficiente para lo que estamos pidiendo. O sea, no pida algo a alguien, quiera comprar ese plasma de 100 pulgadas y llega 5 lucas, pues, hermano. No le alcanzan ni para el enchufe del alambre, pues. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen habla nomás, Señor? Ya. Vamos entonces a otra inyección. Marcos 16. Marcos 16. Aquí, hermanos, vemos que
hay un problema de falta de fe. No que no tenían fe, sabían quién era Jesús, pero les faltaba la fe todavía. Marcos 16, vamos rápidamente entonces a Marcos 16. Rapidito. Marcos 16, 14. A ver si me ayudan ahí. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció, dice la Biblia. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto. ¿Qué dice? Mire, la historia corta. Estuve con Jesús, vivo, fui parte de sus discípulos. Murió el Señor. Durante 3 años me estuvo diciendo que iba a resucitar. Murió el Señor. Después que murió, vienen unas mujeres a contarme que Jesús resucitó y que ya no estaba en el sepulcro. Y yo les digo, están locas. Eso fue lo que hicieron estos hombres. O sea, ¿cuál era la convicción de ellos? ¿Ah? ¿Cuál era la convicción de ellos? Vamos a leer de nuevo. Estamos en el 14, dice: finalmente Jesús se andaba apareciendo ya a la gente, había resucitado. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No habían creído a los que le habían visto resucitado. Yo creo que usted vaya pensando en esto. ¿Cómo? Si yo estuve con Jesús, dormí con Él, sufrí con Él, lloré con Él. Vi cuando lo vinieron a buscar los soldados. Durante 3 años me dijo que iba a resucitar. Lo vi hacer los medios milagros, caminar sobre el agua. Porque era parte de esos 11 discípulos, yo diga usted. Y Él me dice: María, Juan, Pedro, Esther, como quiera que nos llamemos, yo a los 3 días voy a resucitar. Y después llega y se empieza a aparecer a gente. No llegó a nosotros primero. No llegó a nosotros primero, que ese es un tema muy bonito. No llegó a nosotros primero, que éramos los que habíamos estado al lado de Él. Se apareció a gente, dice la Biblia. Y esa gente nos fueron a avisar a nosotros que había resucitado. Y nosotros le decimos a esa gente que ya conversó con Él, que ya lo vieron y estuvieron con Él, le decimos: oye, estás loco. ¿Cómo se te va a ocurrir que si murió en la cruz, lo mataron? No. ¿Cómo? ¿Se da cuenta usted que esto va confirmando el problema que Jesús tenía con los discípulos? El tipo de mentalidad que tenían ellos. ¿Se da cuenta que la mentalidad que tenían los discípulos les costaba, le era difícil? Le creían. ¿Cuándo creemos nosotros? Cuando vemos la gloria de Dios. Uy, nos confirma algo el Señor, somos los más crédulos que hay. Le creímos a todas. Pasa un mes y ya de nuevo estamos desinflados. Y ya de nuevo no estamos creyendo y se nos olvidó todo lo que Dios ha hecho. Por eso la Biblia dice que también debemos traer a la memoria nuestras cosas que nos han causado cosas buenas y que nos edifican. ¿En qué versículo estoy? ¿El 14? Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué es lo que lucha contra la fe? La incredulidad. La incredulidad, hermano, ¿qué es lo que produce la incredulidad? La incredulidad, hermano, te produce que no haces nada. Que no haces nada. ¿Sabe usted el peor invento que han hecho en la iglesia evangélica, hermano, en la iglesia cristiana? Por lo menos voy a hablar de mi país, que lo he visto mucho, sobre todo en años anteriores, en que a los hermanos se les enseñaba solamente a creer, ya no hacer nada, que Dios lo iba a hacerlo todo.
y no hagan nada. No, si el Señor lo va a hacer. Tanto llegaron a implantarse ese tipo de fe los hermanos, que creían que Dios lo hacía todo, que un día una hermana llama a un pastor en la radio y el pastor le dice, hermana, ¿por qué no fue a la iglesia? Porque el Señor no querría. Porque así era su fe, que le habían enseñado a que Dios lo hacía todo y nosotros no hacíamos nada. Vamos a ver inmediatamente, hermano, vamos a ir rapidito. La palabra del Señor, para no buscar, muchos ya saben, la palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, no, así dice la Biblia, usa la palabra imposible. Si hay algo imposible para Dios, es que Dios quiera hacer algo con su vida y yo no tenga fe. Si yo no tengo fe, usted no tiene fe, es imposible para Dios hacer algo. Es imposible. Imposible, usa la palabra esa, la Sagrada Escritura. Entonces no podemos nosotros estar pensando que Dios puede hacer algo si yo no estoy creyendo. Tengo que creer. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por qué, dice la Biblia. Aquí vamos a andar más rápido para no buscar tantas. ¿Por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. O sea, yo necesito tener fe en Dios. Por tanto, si necesito tener fe en Dios, necesito escuchar sobre Dios. Y para escuchar sobre Dios, necesito escuchar su palabra. ¿Se fija? Necesito escuchar su palabra. Quiero tener fe, comencemos a ponernos en proyecto de escuchar la palabra de Dios. Porque la fe en Dios viene por el oír su palabra. Amén. Dice... Bueno, lo que veíamos recién, que lo contrario de fe es la incredulidad, que mata la fe, la incredulidad mata la fe, la destruye totalmente, es totalmente inerte la incredulidad, no hace nada. La fe es la que proyecta la obra de Dios. Vamos en Mateo 13, versículo 53. Vamos inmediatamente allá, a ver si me pueden ayudar estos hermanitos. Mateo 13, versículo 53. Vamos a leer un poquitito aquí. Este es un poquito de historia. Aquí hay una palabra del Señor. Dice, versículo 53 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra. ¿Para dónde fue Jesús? Vamos a hablar de que fue a dónde, a su tierra. Repítelo conmigo, ¿a dónde fue Jesús? A su tierra. O sea, hermanitos lindos, escúcheme la dificultad que vamos a tener. Cuando está hablando de su tierra, está hablando de lo nuestro. Está hablando de nuestra familia, está hablando de la relación de nosotros, íntima, ¿me entiende? Y fue a su tierra. Les enseñaba en la sinagoga de ellos. Había una sinagoga allí, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y empezaron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas, todo este poder, esta capacidad? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea, ¿dónde más cuesta? ¿Dónde más te va a costar? En tu propia casa, con tu propia gente, en tu propia iglesia, en tu propia intimidad con los demás. Allí es donde más te va a costar, donde más va a ser difícil. Lo fue para Jesús, cuanto más para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y dice así, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Y qué pasa allí? Y no hizo allí muchos milagros. Hizo milagros, pero no muchos. ¿Qué es lo que le estorbó a Jesús en su propia casa, en su propia tierra, de no poder hacer muchos milagros, dice la Biblia? ¿Qué es lo que le estorbó allí? En el versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por su incredulidad tuvo que irse de allí. No pudo hacer muchos milagros. ¿A dónde más deseas tú bendecir?
¿A dónde más quieres? ¿A quién más quieres bendecir en tu vida? ¿A quién más? A ver, Pastor David, muéstrenme para acá, ¿cómo estamos alcanzamos? Párate. Él es nuestro Pastor David, mis amados hermanos que están a través de Saboreando TV. Yo le quiero hacer una pregunta a mi pastor, y se la hago a usted también y a todos los que están aquí en la iglesia. Mi Pastor David, en tu corazón, como padre, ¿a quién deseas bendecir más en tu vida? Que sean más bendecidos de Dios. ¿A quiénes? A mi familia. A tu familia. ¿Cuántos tienen este deseo? Todos pensamos como el Pastor David. Yo creo que siento lo mismo que tu hijo. Pero ¿sabes? El problema es que la fuerza más increíble de incredulidad la vas a encontrar en tu propia familia. Allí es donde te va a costar, allí es donde te va a ser difícil. Mira, a veces somos todos cristianos en la familia y la incredulidad lucha más fuerte a veces que donde hay incrédulos. Siéntete nomás. ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestro pastor de ahí? Y a veces la incredulidad, hermano, lucha más fuerte que donde hay inconversos. ¿Sabes por qué? Porque es la fuerza de nuestra propia tierra que tuvo Jesús. Usted tiene que estar hecho para eso, hecho para conquistar su casa. Usted tiene que estar hecho para conquistar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su familia. Estamos confeccionados para eso, pero eso no depende de Dios. ¿De quién depende? De nosotros. Pasaron 5 años, 20 años, 30 años, pero sigo creyendo como si fuera ayer cuando Jesús me dijo, yo te entrego toda tu familia. Y toda mi familia conocerá a Jesús. Porque Jesús no le falla a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos también, aquí vamos a ver 2 puntos de vista y con esto ya termino este tema, hermano. 2 puntos de vista. Vamos a Josué 1:9. Josué 1:9. A ver si me ayudan los hermanitos de televisión. Josué 1:9. Bien despiertitos allí. Josué 1:9. Búsquelo en su Biblia. Búsquelo en su Biblia allí. Josué 1:9. ¿Cuántos lo tienen ahí ya? Vamos a ir a Josué 1:9. Mira que te mando. Aquí vamos a partir de una base. Estamos hablando de fe y ese es el eje de esto. Vamos a partir de una base. Cuando se trata de fe, Dios no le pide un favor a nadie. ¿Se fijó cómo trató a los ciegos? ¿Se fijó cómo trató a la mujer que lo siguió por entre medio de los judíos? La mujer se sacrificó. La mujer se expuso a que la mataran a piedrazo. Y Jesús le dijo, a ver, ¿quién fue el que me ha tocado? No, yo quiero que esté aquí, que venga para acá. Y la mujer tuvo temor, dice. Y dice que se presenta, le dice Jesús, Señor, yo te toqué. Ya le dice. Porque aquí no se trata, hermano, de que Dios le va a conmover un sentimentalismo. Nuestros sentimientos son ricos para aliarse con Jesús en esa área. Ocupemos bien nuestros sentimientos, relacionémonos con Él. Mira, Jesús dice que llora con los que lloran y ríe ¿con quién? Con los que ríen. Va, ríe también, llora también. Si Jesús no se la pasa llorando, se la pasa riendo. Él tiene un verdadero sentimiento con nosotros, un sentimiento de verdad. Él nos ama de verdad. Muchas veces vas a llorar y a lo mejor no quisieras que Jesús llorara contigo porque no quisieras hacerlo llorar. Pero ¿sabes? Lo que sucede es de que dentro de tu corazón Dios miró tu fe. Y conforme a tu fe Dios comienza a funcionar. Por eso es la diferencia. Mira, dice aquí, mira que te mando. Le está diciendo, te estoy ordenando. ¿Qué cosas? Que te esfuerces y que seas ¿qué? Valiente. No tengas miedo, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. En donde quiera que tú vayas o donde quiera que vayas. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros, hermanos, que ahora voy a pasar un tema que se llama creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
que va a estar metido en el tema de lo que estamos pasando los días martes, el siglo malo. Este tema entra ahí. ¿Por qué? Porque crear al hombre a imagen y semejanza es muy increíble, hermano. Es muy increíble. Cuando Dios nos creó a su imagen, a su forma de vida, y nos creó a semejanza, el libre albedrío de Él lo tenemos nosotros. Por eso es que las personas tomamos decisiones. Por eso ese evangelio que le han enseñado a la gente que Dios. ¿Sabe? Usted decidió en la mañana venir aquí. Usted se esforzó. Usted durmió menos a lo mejor y no sé lo que haya pasado en su vida y quiso venir a la iglesia. Usted. Y sabe, usted hizo reír a Dios. Puso contento al Señor. Pero fue usted. Porque si Dios hubiese apretado un botoncito para que usted viniese a la iglesia, ¿cuál sería el gozo de Dios? ¿Ah? ¿O cuál sería la tristeza de Dios si hacemos algo malo si hubiésemos venido aquí? Y alguien puede decir, no era voluntad de Dios que viniera a la iglesia. Entonces no ocuparía sus sentimientos el Señor. Por eso es que Dios ocupa los sentimientos tanto en enojo como en gozo. ¿Se fija? Porque Dios ocupa sus sentimientos. Por eso es que dice a imagen y a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos ordena a nosotros y nos manda que nos esforcemos, que seamos valientes, que no desmayemos, que no tengamos miedo, porque Él estará con nosotros en donde quiera que nosotros estemos o vayamos. ¿Se fija? Esa es la diferencia entre cuando me predican una religión que Dios, y entre la diferencia de lo que es ser pueblo de Dios. Y Él es mi Dios. Vamos a comprender algo muy lindo, hermano, en el tema cuando entremos en este siglo malo que estamos pasando. El cómo hizo Dios al hombre, a su imagen, a su semejanza. Leíamos aquí entonces Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Una actitud que debo tomar yo. Vamos, hermano, a la última, en Santiago 2. Santiago, a ver si me ayudan. Santiago capítulo 2. Y vamos a terminar. Y vamos a hacer esa oración de convicción, a ver. Y si fluyen emociones en nuestras vidas, hermano, porque amamos a Dios, porque creemos y queremos, deje que fluyan. Son suyas, su relación. ¿Cuántos dicen amén? Pero ya no lloremos de lástima, hermano. No lloremos de pobrecitos que somos. Habacuc, hermano, ni lloró ni de lástima, ni se gozó ni nada. Sino que Habacuc, lo que él dice, aunque no haya alimento en mi casa, con convicción, no hayan animales en el campo, no haya fruto en la vid, con todo así, alabaré a Jehová. Una oración, a lo mejor sin una emoción de llanto ni ninguna cosa, pero con mucha convicción de lo que él estaba pasando. Hermano, es tiempo que le creamos a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, tú ves las cosas naturales, las ves bien. No las ves que si a lo mejor Dios trajera a mi hijo, que si a lo mejor Dios bendijera mi casa, que si a lo mejor Dios me diera un trabajo. Ves el trabajo, ves a tu hijo, ves a tu esposa, ves a tu esposo, tienes convicción en lo que ves. Ves lo natural, no lo ficticio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Vamos a Santiago capítulo 2, hermano. En el capítulo 2, en el versículo 14, hermano. En el versículo 14 vamos a leer Santiago 2:14 hasta el 18. Yo quiero que entienda bien esto porque esto es lo último que vamos a leer. Yo creo que lo entienda muy bien. Santiago capítulo 2 del versículo 14 en adelante. Miren lo que está enseñándole el apóstol Santiago a la gente. Hermanos míos, ¿a quién le está enseñando? ¿A los gentiles? A los hermanos, a nosotros. Amén. Hermanos míos, dice el 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Obras significa hechos. ¿Podrá la fe salvarle? Hace la pregunta.
Si alguien dice yo tengo fe y no hace nada por la obra de Dios, no participa en los problemas de la iglesia, no participa en las cosas de Dios, no está metido en las angustias de la iglesia, no está metido en la angustia del pastor, de los hermanos, de la iglesia. Esta iglesia ha atravesado problemas grandísimos, hermano, grandes. Y allí han estado siervas y siervos de Dios apoyando. Y hemos salido adelante. Y aquellos que viven así nomás, como la Caperucita Roja, buscando la flor más bonita, no se han dado ni cuenta, por más. ¿Por qué? Porque no tienen obra en la fe que llevan. Entonces Jesús le dice, ¿se acuerda del lunático? ¿Por qué lo retó el Señor? No porque no tenían fe. Sí, sí tenían. Pero su fe, ¿qué es lo que era? Poca. Poca. Y a veces las cosas no funcionan porque hay poca nomás. No, si yo creo, sí, pero es que es poca. Y poca significa poco, hermano. ¿Ah? Significa poco. O sea, quiero decir que no tengo que discernir esa palabra. Por vuestra poca fe no puedo hacer nada, dijo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener para que las cosas funcionen? Mucha fe. Hay que hacer harto en las cosas de Dios. Porque la fe sin obra, ¿qué es lo que es? Lo vamos a ver. Y dice, si un hermano, voy en el 15 ahora, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, váyanse en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha a la hermana que le digamos eso? ¿De qué le aprovecha al hermano que le digamos, hermano, le va a irle bien? Si el hermano, la persona, estamos hablando de obra también, porque se está refiriendo a obra el apóstol. Que digamos, no, pastor, si le va a ir bien. No, pastor, si vamos a salir adelante. Ey, pero yo necesito mirar el canasto de la ofrenda que necesitamos para arreglar la cámara. Arreglar un enchufe de una cámara nos salió casi 300 lucas, hermano. Y usted ve que las cámaras siguen funcionando. Seguir haciendo televisión es caro. Pero alguien tiene que decir, yo estoy ahí, moviéndome, participando. ¿Se fija? No es fácil, es difícil. Pero mire lo que dice aquí el apóstol. Así también la fe, si no tiene obras, el 17, así también la fe, si no tiene obra, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. No es que la fe mate otras cosas. La fe se mata sola, sin obra. O sea, si alguien, le quiero decir, por eso que es claro el apóstol, cuando dice que se mata en sí misma la fe sin obra. Alguien que me diga a mí que tiene fe y no tiene obra, su fe acaba de ser muerta. Se mató en sí misma su propia fe porque no tiene obra, no ha hecho nada por ella. O sea, para Dios no es contada como fe. ¿Se fija? Se mata en sí misma. Entonces, para que esa fe esté viva, Señor, yo te creo, yo creo en ti, Señor. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi dirección? Tuya. Para que mi fe esté viva. Porque Dios hace cosas con gente viva, con cosas vivas. Dios es Dios de vivos. Y dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo entonces yo echo a andar la fe? ¿A través de qué? De obras. Por eso usted participa en una iglesia, está en una obra. Tenemos que seguir comprando tratados, tenemos que salir a predicar, los equipos se echan a perder, hay que cambiarlos. En predicación a la calle hemos comprado como 3 o 4 equipos, hermanos, valen 200, 300 lucas y no es fácil comprarlo. Y a veces los hermanitos me dicen, pastor, ya está malo el equipo, ya chicharrea, ya la cuestión no está funcionando y tenemos que ir por el otro, y hay que ir por el otro, y hay que ir por el otro. Hemos comprado muchos equipos para la calle, pero ya hay que seguir comprando. ¿Cuántos dicen amén? Todo, pues hermano, hay que cambiarlo, es una obra. Yo vivo aquí, estoy aquí, soy pastor de aquí porque tengo fe en Dios. Dios creo que está con nosotros en este lugar. A mí no me serviría absolutamente de nada tener una comunidad de personas aquí, hermano, tener una iglesia y tener cosas y no creer que Dios está en medio de esto. Si yo lo que más quiero es vivir con Dios, pues hermano. Todo lo que hacemos es para vivir con Él, para que Él vea que le amamos y a través de nuestra forma de vida el Señor nos catalogue y nos diga, sí,
ustedes van a poder venir a vivir conmigo. Venid benditos de mi Padre. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho los pondré. ¿Se fijan? Eso le dice Jesús al Padre. O sea, nos dice a nosotros, pero delante del Padre. ¿Se fija? Entonces nosotros debemos proyectar esa fe. Nos sirve una fe que no se proyecte. Dice, así también la fe, si no tiene obra, ¿qué es lo que es? Muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Mira, alguno dice, yo creo, yo tengo fe y tú tienes obras. Tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice así, muéstrame tu fe sin obra. Le dice el que tiene obra, muéstrame tu fe sin obras. Muéstramela. Alguien me dice que cree. ¿Y qué hay hecho en favor de tu fe? ¿Cómo te has manejado? ¿Qué es lo que hay hecho? ¿Cómo has vivido? ¿Qué hay hecho para Dios? Porque Dios va a preguntar el día de mañana. Otro día conversaba con unas personas, llevan 20, 30 años en el Evangelio, hermano, y lo único que han hecho es ir a sentarse en una iglesia y escuchar palabra del Señor. Y palabra de Dios adentro de una iglesia, ir a escuchar palabra de Dios, eso no es hacer obra. Eso me voy a sentarme a una mesa que me sirvan para alimentar mi cuerpo espiritual, nada más. Nada más que eso. Y yo les decía, si siguen haciendo eso, esa fe no les va a servir para entrar al reino de los cielos. La fe que sirve para entrar al reino de los cielos es que usted le muestre la fe a Dios. Fíjense lo que dice aquí. Lo último. Pero alguno dirá, tú tienes fe si yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe. ¿A través de qué? De las obras. Mira, porque yo creo ayudé a comprar esa silla. Porque yo creo ayudé a construir esas gradas. Porque yo creo ayudé a pintar. Porque yo creo vengo a hacer un pan amasado. Porque yo creo ayudo en evangelización a la calle. Porque yo creo ayudo a una ofrenda para comprar un equipo, arreglar la iglesia, hacer esto, hacer lo otro. Es porque creo hago esas cosas. Entonces yo le digo al que dice que tiene mucha fe, ¿qué has hecho? En cambio yo le digo, mira, a lo mejor no digo que tengo mucha fe, pero esto es lo que he hecho con mi fe. Las obras son las que muestran la fe, no el que yo diga que creo. ¿Se fija? No el que yo diga que creo. Si los discípulos, hermanos, se hubiesen levantado y hubiesen realmente creído a todo lo que le dijo Jesús, ellos hubiesen sanado al lunático. Pero su fe era poca. No fueron capaces de sacar el demonio del lunático, porque su fe era poca. Pero nosotros sí podemos hacerlo porque estamos creyendo, estamos entendiendo lo que es creer, lo que es tener fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve que esta fe no causa muchas emociones? Me causa puras dificultades, por hermano. No emociona a nadie predicando esta fe. No emociona a nadie diciéndole a la gente de esta manera en cómo deben tener fe. Pero sabes que sí, que si tú comienzas a tener fe con convicción, tu hogar, tu familia, tu alrededor, tu vida, todo cambia. Porque tú decides, no importa que veas todo negro, no importa eso. Pero Dios me lo dijo. Dios me dijo que si yo le seguía, Él me iba a bendecir. Él iba a cambiar mi lamento en baile, dijo. Mis tristezas las iba a cambiar en gozo. ¿Cómo Dios lo va a ver? ¿Cómo Dios lo va a hacer? No tengo idea. Pero Dios lo va a hacer. ¿Cuántos creen eso? Pónganse en pie.